En el bloque anterior compartíamos cifras de la Corte Electoral, de la votación en todo el país, en Montevideo en particular y sobre todo dentro del Frente Amplio, lo que pasó con las listas del Frente Amplio. También veíamos un informe con algunos de los discursos, algunos tramos de esos discursos del domingo después de que se conocieron los resultados. Estamos recibiendo a Daniel Buquet para analizar lo que pasó el domingo. ¿Qué te sorprendió más? ¿La baja cantidad de gente que fue? ¿Lo que pasó dentro del Partido Nacional o cómo votó Sendic en el Frente Amplio? Sí. Parecen ir por ahí tres claves por lo menos del domingo. Sí, son las tres, ¿no? Incluso yo te agregaría como sorpresa en el momento que a las 8:30 estuvieran anunciando el triunfo de la calle Pou. Es decir, no solo que ganara, sino que el triunfo fuera tan contundente como para que a las 8:30 al menos una de las empresas estuviera anunciando de manera bastante firme que ya se sabía ese resultado. Efectivamente, quizá la baja participación era el más esperable de todos, ¿no? ¿Tanto te parece? Hay gente que dijo... Bueno, yo creo que podíamos esperar del orden del 40 o un poco menos. Venía una tendencia decreciente, no se palpaba por otro lado un entusiasmo mayor, algo que hiciera pensar lo contrario. Entonces quizá eso no sea tan sorprendente, en fin, es un dato interesante a evaluar en términos de, bueno, porque casi 2/3 de la ciudadanía no se involucra en esta parte del proceso electoral. ¿Vos tenés una explicación? No, yo creo que esto es bastante natural en las democracias, ¿no? Fíjate que son elecciones internas de los partidos. Si fuera una elección general donde votara menos del 40% de las personas, creo que sería absolutamente preocupante, ¿no? En algunos países eso ocurre, en Colombia ocurre, a veces en Estados Unidos. El voto no es obligatorio, pasa. El voto no es obligatorio, pero esta no es la elección nacional, son internas de los partidos y es razonable que haya mucha gente que no se siente involucrada en la interna de un partido. Bueno, si la elección es del gobierno, ok, participo, pero si es de un partido, no tengo por qué hacerlo. Es cierto que los partidos convocaron más gente y ahora convocan menos gente y eso sí debería preocupar porque una democracia saludable es una democracia con partidos con convocatoria, con partidos que la gente ve como sus agentes, sus intermediarios con relación al Estado, y el hecho de que estemos presenciando un descaecimiento de la simpatía o del atractivo que siente la gente por los partidos, ese fenómeno es preocupante, no necesariamente el porcentaje de la gente que va a votar. Los otros datos sí me sorprendieron. El de la calle Pou, uno tenía la duda porque las últimas encuestas le habían dado un crecimiento y un acercamiento a Larrañaga, pero manteniéndolo a Larrañaga primero. Claro, vos que manejás el tema y trabajás en esto, ¿se equivocaron las encuestadoras? A la gente le queda como esa sensación, bueno, dicen una cosa, pero en realidad ¿qué datos manejan? Es muy difícil. Si la empresa encuestadora o uno de sus representantes hace un pronóstico y el resultado no coincide con el pronóstico, eso es un error. Ahora, yo creo que las encuestadoras no hicieron un pronóstico, las encuestadoras se han limitado a mostrar lo que dice la encuesta, eso es una descripción. Cuando yo hice la encuesta, esta era la situación. Agregando el problema del voto no obligatorio, porque vos le preguntas a gente si va a ir a votar y por quién va a votar, pero esa gente a veces pretende ir a votar y termina no yendo a votar. Entonces, en términos de una descripción, yo creo que las encuestadoras en general mostraron que había un proceso de crecimiento de la calle. Nadie se animó a interpretarlo en términos de, esta tendencia creciente cerrada una semana antes de la elección, permite inferir que va a seguir ese proceso, esa tendencia creciente en los últimos días y es posible que lo pase a Larrañaga. Pero creo que casi todos fueron muy prudentes en no asegurar el triunfo de Larrañaga. Creo que no recuerdo ninguna empresa que haya dicho, no, esto está cerrado, Larrañaga va a ser el ganador. Capaz que le faltó audacia o visión, también hubo alguna que, no todas dieron los mismos números, algunos incluso vaticinaron un posible triunfo de la calle Pou. La única que lo dio fue una consultora Opción, sí, que fue una de las 6 que se conocieron públicamente en los últimos días, allí cerca de la elección, que daba ganando a la calle Pou. Exacto. Es decir, bueno, habrá que ver incluso por si alguna cuestión metodológica de esa empresa fue un factor que permitió que ellos tuvieran un panorama más preciso del resultado electoral, pero yo quiero decir que en general pienso que las empresas encuestadoras hacen un buen trabajo y lo que hay que tener es mucho cuidado.
la descripción de la intención de voto en un momento determinado no es un pronóstico del resultado, es un dato del momento que hay que interpretar y que eventualmente hay que proyectar. Yo digo, bueno, si sigue pasando lo que viene pasando, podría terminar pasando esto. Daniel, si tuvieras que hacer una lectura rápida de lo que pasó el domingo en filas del Partido Nacional. Gana la elección Luis Lacalle Pou, pierde la elección Larrañaga por lo que como hizo la campaña. ¿Qué se puede decir? Yo no sé si perdió Larrañaga. Yo creo que hizo una razonablemente buena campaña, incluso tomando enseñanzas de su derrota 5 años atrás, manejándose más distante del gobierno, más buscando la adhesión de gente que está en contra del Frente Amplio, ¿no? La otra vez había sido más ambiguo, se había mostrado como una figura de mucho diálogo, y eso a la gente que es de la oposición no le gusta mucho, son de oposición, quieren que le hablen mal del gobierno, quieren que le propongan alternativas. Puede haber cometido algún error en algún mensaje que no cayó bien o no surtió el efecto, pero no creo que haya perdido por eso. Creo que es más mérito del ganador que defectos del perdedor. O en todo caso, defectos del perdedor que no son errores, sino rasgos constitutivos, es decir, Larrañaga es como es. Tiene sus virtudes y tiene sus defectos, y bueno, quizá el candidato, Lacalle Pou, con sus propias virtudes, sus propios defectos, como candidato es un mejor candidato que Larrañaga, por lo menos para el electorado nacionalista. Parece, no sé, por lo menos viendo los primeros datos que han surgido a través de la Corte Electoral, del escrutinio de la Corte Electoral, que Lacalle Pou le saca una diferencia muy fuerte en Montevideo y Canelones. La vieja política uruguaya siempre decía, el que gana en Canelones gana en el Uruguay, y le podríamos agregar, y Montevideo, que tiene la mitad del electorado. ¿Se olvidó Larrañaga por qué perdió en estos dos departamentos clave? Yo le atribuyo, más allá de que Canelones es una especie de feudo de Lacalle Pou, porque él inició su carrera política en el departamento de Canelones, y quizá eso explica en parte su potencia en ese departamento. Lo de Montevideo, yo lo veo mucho como un voto de opinión, ¿no? Esto yo no lo puedo afirmar, pero yo no me imagino que la diferencia a favor de Lacalle Pou sea una diferencia tipo de aparato, es decir, de que la maquinaria electoral haya trabajado mucho mejor que la maquinaria electoral de Larrañaga, de la 250, en fin, de los grupos larrañaguistas de Montevideo. Yo creo que la campaña, el candidato y la campaña de Lacalle Pou lograron, por lo menos en ciertos sectores de la población montevideana, un entusiasmo que los hizo sentirse convocados a votar. Creo que fue una gran campaña con un candidato que tiene virtudes y que fue posicionado de una forma que llamó a la gente a votar. Es decir, yo creo que Lacalle Pou logró muchísimos votos espontáneos, de gente incluso que estaría dudando si votar o no, y se entusiasmó y fue y votó por Lacalle Pou. Y posiblemente Larrañaga contó con su carozo de votantes, ¿no? con el corazón de los aparatos, pero no logró convocar ese voto de opinión de gente que no se siente ni siquiera miembro del partido político, sino un mero simpatizante, o incluso ni siquiera simpatizante de un partido político. Bueno, Larrañaga no los convocó y Lacalle Pou los convocó, y esa diferencia en Montevideo fue la que en definitiva le dio el triunfo. Daniel, hablemos un poquito de lo que pasó dentro del Frente Amplio. Votó mal el Frente Amplio para lo que han sido sus votaciones anteriores, pero además se da otro fenómeno. O sea, la lista más votada es de un candidato recién llegado también, si se quiere, entre comillas, a la pugna electoral, como puede ser Raúl Sendí. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que son dos cosas distintas. Pueden tener una conexión, pero creo que es menor. El Frente Amplio está teniendo un problema de convocatoria a su electorado. Ha perdido el entusiasmo entre su gente, y por eso, bueno, decae la votación. Puede ser que sea algo natural para un partido de gobierno, ¿no? El oficialismo no es algo que entusiasme a la gente, o por lo menos el oficialismo hecho a la forma uruguaya, ¿no? Porque, no sé, el oficialismo venezolano o el oficialismo argentino capaz que tienen un mecanismo de convocatoria que genera mucho más entusiasmo, pero el oficialismo uruguayo es algo que hasta se ve con sospecha, no es lindo ser oficialista. Posiblemente el candidato principal y el hecho de que se supiera que era un ganador indisputable también le quitaba entusiasmo.
posiblemente muchos frentistas ya no están tan entusiasmados como Tabaré, como lo estuvieron en otro momento, y habrán pensado, bueno, si va a ganar, si igual lo voy a votar en octubre, ¿para qué lo voto de nuevo? No sé, me imagino una cuestión de clima. ¿Y cómo lees esta irrupción de Sendik como figura? Bueno, y yo eso lo veo más en sintonía con un fenómeno más tradicional en el Frente Amplio, que capaz que estamos un poco olvidados. El Frente Amplio no es un partido de predominio de un sector permanente y otro minoritario permanente, sino que es un partido en el que se ha producido una permanente alternancia, y no solo entre sectores históricos, ¿no? Sino que incluso... pasó en su momento con la irrupción de Asamblea Uruguay, pasó con la 1001, pasó... Por ejemplo, la 1001 era un sector histórico, ¿no? Pero bueno, pasó de una votación mediocre a una extraordinaria en el 89. En el 84, Batalla, candidato de la lista 99, bueno, no venía de ser un sector principal del Frente Amplio, saca una extraordinaria votación. Y luego se han alternado otros sectores, el MPP en el 2004. El MPP yo creo que fue el único que repite 2 elecciones seguidas con la lista más votada, ¿no? Pero no es lo usual en el Frente Amplio. Entonces, estamos viendo una nueva manifestación de algo que parece característico, y es que los frentistas, o bueno, una gran parte de los frentistas, son frentistas, pero no son de ningún sector. Son frentistas independientes, que les gusta el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, en fin, pero no son ni socialistas, ni astoristas, ni MPPistas, ni comunistas, y vieron, eso sería lo que hay que explicar, cómo es que Sendik logra captar la simpatía de esa masa, que tampoco son tantos, ¿no? Estamos hablando de 50 y tantos mil votos a nivel nacional, pero bueno, Sendik logra ubicarse como esa figura nueva, atractiva para un frente amplista que yo creo que es más bien independiente. Nos queda un minuto, Daniel, vamos a hablar algo del Partido Colorado también, después tendremos oportunidad en otro programa de hablar seguramente de los recambios políticos, y realmente estamos viviendo una época de renovación política, pero ¿cómo ves la situación de Bordaberry? ¿Es el peor panorama que le podía tocar ganando la calle Pou en el Partido Nacional? Y se puede ver de ese modo. Yo creo que es como una situación de doble filo, porque todos pensamos que el perfil de la calle Pou es más similar al de Bordaberry que el de Larrañaga. Si hubieran sido Larrañaga el blanco y Bordaberry el colorado, eran como 2 candidatos bien distintos y cada uno tendría su propio electorado. Acá la idea es que son más parecidos y que entonces van por el mismo electorado. Pero ¿qué ocurre? Yo lo que creo es que esto también le puede permitir a Bordaberry algo que Larrañaga se le hubiera impedido, y es arrimarse más al centro, ¿no? Digamos, si lo vemos como una cuestión ideológica, que no es puramente así, la calle Pou es más de derecha que Larrañaga, o Larrañaga es más de centro que la calle Pou. Y Bordaberry es más parecido a la calle Pou. Si hubiera estado Larrañaga en el Partido Nacional, Bordaberry hubiera tenido dificultades para conquistar al elector más moderado, más de centro, que incluso está hasta cercano al Frente Amplio. En cambio ahora es como que ese espacio está más vacío. El centro-derecha está más vacío y los dos van a ir por ese espacio. Y entonces allí, bueno, yo creo que ambos tienen condiciones para competir y habrá que ver. Nosotros imaginamos al Partido Nacional colocado como segundo y al Partido Colorado colocado como tercero. Pero bueno, yo creo que esto abre por lo menos una incertidumbre en esa materia. Daniel, gracias por haber venido. Un gusto. Nos vamos nosotros a la pausa, después va a venir el senador Luis Alberto Heber, vamos a conversar sobre lo que pasó el domingo y por supuesto también cómo se proyectan, cómo se rearman en su estrategia hacia el mes de octubre. Ya regresamos.